Muy bien. Listo. Pues aquí estamos listos con Javier Tello, que como todos saben es un gran especialista en atención a la salud, consultor en atención a la salud. Hace poco presentó el libro La tragedia del desabasto. Es experto en farma. ¿Por qué se dice así? Farma, eso es como en inglés, y biotecnología, y analista de políticas de salud. ¿Cómo estás, Javier? Excelente. No, te platico rápido. Farma es la industria farmacéutica quien elabora los Sí, medicamentos y los tratamientos. Entonces, vaya, es todo un concepto en general, ¿no? Que va desde la misma farmacología, cómo funcionan los medicamentos, y después la farmacéutica es cómo se fabrican y cómo llegan al paciente. sí, bueno, esto de ser analista de políticas de salud es que tienes que saber mucho de cuestiones de medicina y mucho de cuestiones de economía, ¿no? Me acuerdo que eh, en la primera temporada de Donald Trump, que dijo, voy a reformar el sistema de salud en Estados Unidos y después dijo, ahí no sabía que fuera tan complicado el sistema de salud. Una Bueno, de esas frases trumpianas, ¿no? claro, y en realidad, bueno, y es lo mismo que nos pasa en México, ¿no? Sobre todo cuando, a diferencia de Estados Unidos y de Europa, la salud no es un problema político. De hecho, parece mentira, pero hasta hoy en México es porque les ha llegado el agua al cuello. Y mucho de esto tuvo que ver primero con la pérdida del INSABI, segundo con el desabasto de medicamentos y tercero con el COVID. Si no, no se tocaría el tema de la salud en México. No es algo que genere votos, no es y tú lo has visto, no es algo que castigue en México a nadie. En Europa sí, en Estados Unidos también. Entonces, cuando Trump dice es que no creí que fuera tan complejo, lo mismo ocurre en todos los lugares. Creo que en Europa es el único lugar en donde lo tienen bien entendido y cómo funciona a nivel de costos, atención, lo que se busca el paciente, etcétera. Y en México, obviamente, estamos perdidos, porque la salud en México significa un solo actor central, que es el gobierno. Si yo te puedo retar a que me digas de los últimos varios meses. ¿Cuándo es la última vez que del secretario de salud, la presidenta, los subsecretarios, el del IMSS, quien tú me digas, habló de los pacientes? ¿Qué le interesa a Roberto? ¿Qué le interesa a la tía de Roberto como paciente? ¿Cómo hacemos para que el paciente le vaya bien y la gente esté contenta con su servicio médico? Cero. Estamos hablando de otra cosa, de ahorros y de no sé qué, porque no se entiende lo que el sistema de salud es para la gente. Eh, que sí, que es complejo. Algo hablan del paciente porque de pronto hay muchas quejas de que no hay los suficientes medicamentos, entonces dicen vamos a poner farmacias más accesibles. Primero dijeron que vamos a poner una megafarmacia y después farmacias más accesibles. Pero mira, yo quiero platicar contigo esto porque como te decía en Ujú. el WhatsApp, de pronto me impresionó cómo subió mi seguro privado de gastos médicos. Y entonces dije, bueno, voy a Ujú. comparar cómo está México en cuestión de seguros de gastos médicos privados contra otros países. Pero no es una comparación que se pueda hacer, porque aquí en México solamente el 10% de la población tiene seguros privados. Creo que en España andan en 29%, a pesar de que tienen un muy fuerte sector público de salud. Pero no se puede comparar porque hay países que no tienen tantos seguros de gastos médicos porque tienen un buen sistema de salud pública, ¿no? Aún así, mira, lo que ocurre en México, y hay que decirlo, y mis amigos que trabajan en la industria de los seguros médicos lo saben y medio tía tratan de matizarlo, pero la realidad es esta. Tenemos muy poca demanda de seguros de salud. Si apenas del Ujú. 7 al 10% de la población tiene un seguro de gastos médicos, y atención, es un seguro de gastos médicos mayores. Es decir, solo el 7 al 10% de la población tienen un seguro como complemento a los grandes gastos médicos. Nadie en su sano juicio utiliza su seguro de gastos médicos para ir a atenderse una gripe, en muchas ocasiones para una pequeña fractura de la muñeca, ni siquiera porque el deducible le sale más caro. Lo utilizas cuando tienes un gran problema, un infarto, cáncer, etcétera. Dicho lo anterior, esa no es la figura de los seguros médicos. En Estados Unidos, que se cuece aparte, donde toda la medicina está privatizada, el tener un seguro, independientemente de lo caro que es y de todas esas condiciones que ya sabemos que luego te ponen, etcétera, tú compras un seguro de atención médica.
Entonces sí son gastos médicos, pero no son gastos médicos mayores. Son gastos médicos lo que quieras. El tener un seguro en Estados Unidos, insisto, no me voy a meter ahorita en los problemas que eso implica, pero el tener un seguro hace que tú no pagues ninguna consulta, que no pagues tus vacunas, que no pagues nada. Y en México no ocurre así. En México seguimos hablando de seguro de gastos médicos mayores. En Europa, en España, en Francia, lo que ocurre es que tienes un excelente servicio de salud del gobierno, prácticamente no se requiere, pero existen embudos normales y de capacidad. Si tú quieres que te atienda un especialista, pues te van a hacer 3 o 4 consultas antes y pasan los meses. Y si tú lo que quieres es que te atienda inmediatamente un dermatólogo, vas con una aseguradora médica y te van a pasar inmediatamente y para eso tú pagas un seguro médico privado. Ojo, Ujú. en otros países, como los países escandinavos o como en Suiza, es obligatorio tener un seguro médico privado porque con eso tú vas a completar una parte del tratamiento o te van a reembolsar una parte. Todo. En el mismo Francia hay 3 o 4 mecanismos, incluyendo un seguro médico privado que tú tienes que tener, solamente para que te ayuden con el financiamiento de la parte de copago que te toca. Entonces son mecanismos completamente distintos. Pero volviendo al punto inicial, lo que pasa es que el mercado en México es pequeñitito. Es muy poca la gente que tiene un seguro médico, porque de ese 7 a 10%, la mayor parte tienen un seguro porque su empresa se los dio, que son seguros, hay que decirlo, de un valor de cobertura no muy grande, no te van a ayudar en las grandes, grandes, grandes catástrofes. Y esto hace que el negocio no les dé a las aseguradoras, así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen que incrementar sus costos para poder devolver a sus casas matrices las ganancias de este negocio. Es así de simple. Queremos que los seguros bajaran de precio en México, necesitaríamos tener al 40, 50% de la población y además las aseguradoras deberían ofrecer un servicio mucho más amplio que el de los gastos médicos mayores. Sí, estamos entonces solamente juntando dinero para tratar grandes enfermedades, que por cierto son también las enfermedades en las que se especializan el IMSS, el ISSSTE y los sistemas del seguro de salud, del sector salud, ¿no? Porque no es precisamente un sistema que esté encaminado a la prevención de la salud. No, y porque todos nos atoramos también en eso, no vamos a consulta normal con nuestro médico internista, sino que nos esperamos allá a tener un gasto mayor. Y eso le pasa también al IMSS y al ISSSTE y a Pemex y a todos, ¿no? Mira, tienes razón. Aún así, de todos modos, hay una falta de cultura, sí, de la prevención, creo que se ha dicho hasta el aburrimiento y todo, pero hay que decirlo, no todo es solamente la prevención. No le estoy quitando el mérito, sí, pero hay que quitarnos también una idea de la cabeza, ¿no? Si todo mundo hiciera ejercicio y comiera bien, hubiera menos enfermedades, más o menos. Hay cosas imprevistas. ¿Qué vas a hacer Ujú, si te atropella un camión en la calle? ¿Sí? No hay manera de prever que te dé cáncer, que tengas un tumor cerebral o algo así. O sea, eso ujú, llega. No hay manera de prever muchas cosas. Entonces, sí, la medicina preventiva te va a ayudar tal vez a que no desarrolles sobrepeso, que no desarrolles una diabetes, que no tengas ciertos factores de riesgo cardiovascular. Eso me parece muy bien. Pero tú necesitas poder la certeza de que un día que te salga una mancha en la cabeza, vayas a un médico y que este médico te vea con un dermatoscopio y te quite un tumor que te salió en la piel. Eso ujú, es normalísimo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué la gente necesita un seguro de gastos médicos? Porque si va a la medicina institucional, le van a dar vueltas y vueltas y vueltas y va a tardar tiempo en llegar a un dermatólogo. ¿Qué es lo que ujú, pasa? Sí, los grandes padecimientos oncológicos y cardíacos y eso se tratan perfectamente en el seguro social, en el ISSSTE y todo, pero hay un cuello de botella, hay tiempos de espera muy grandes y, hay que decirlo, hay unas carencias brutales. El hecho de que tú tengas una leucemia, un linfoma, en el seguro social, pues no te garantiza que vas a tener la continuidad de los tratamientos más modernos, no te garantiza que vas a tener un diagnóstico rápido hecho por un patólogo, te vas a meter en ¿cómo se llama? En el conveyor belt, te vas a meter en
en la espiral completa de estar esperando los tiempos. Y la gente que tiene la capacidad de tener un seguro de gastos médicos sabe que mejor se va a donde lo vayan a atender rápido y además con cierta calidad percibida de la atención. Cuidado, lo veremos después si quieres, pero los seguros tienen un tope. Entonces, Sí. cuando se alcance ese tope, entonces ya no hay manera y muchos pacientes dejan la atención privada para ir a la medicina institucional y en la mayor parte de los casos vuelven a empezar desde cero, ¿eh? Todo esto que le dices con Buyer Belt, que no sabía yo qué significaba, pero es esta parte de que te estén revisando y viendo todo esto, ¿no? Sí. Eh, hay, ¿Hacia dónde está yendo entonces la cobertura en salud pública en México? Eh, ya estaba mal, antes de que nos digan que el PRI robaba más y que todo estaba mal, ya estaba mal. O sea, no es que haya venido el gobierno a descomponerlo. El Seguro Popular era apenas como un inicio y luego lo sustituyeron con el INSABI, con menos presupuesto para atender a más población, ¿no? Que eso fue lo que hicieron. Pero, ¿hacia dónde está yendo? ¿Qué está pasando? Porque se habla mucho de que se reduce el presupuesto, pero para la Secretaría de Salud. Y luego dice la presidenta, no, sí, pero le aumentamos al IMSS Bienestar. ¿Cuál es la fotografía completa? Mira, primero hay que ver cómo estábamos en el pasado. Y tienes toda la razón. No es que el sistema hubiera estado bien, pero teníamos el sistema de salud rapidísimo proviene de la posrevolución en donde dijeron, ¿sabes qué? Vamos a darle primero que nada atención médica a la población. De alguna manera se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí es donde comienza el primer problema. Porque el artículo cuarto de la Constitución garantiza que la gente, los ciudadanos deben de tener acceso. El gobierno te garantiza el acceso a la salud. No dice que el gobierno debe ser propietario de los servicios de salud. Y esto se ha Ujú. convertido en una bandera política. Si tú recuerdas, a ver, que me den de toda la colección de directores del Seguro Social, ¿quién ha sido realmente un conocedor de la salud? ¿Por qué? Porque el Seguro Social no fue pensado como un servicio médico, fue pensado como una administradora de los recursos y pensiones y precisamente tener esa seguridad social que por cierto requería un servicio médico. Pero entonces el Seguro Social se fue dando a conocer por el servicio médico, pero no era necesariamente el objetivo y por eso están, y lo mismo sucedió con el ISSSTE, ¿no? Vivimos en un país en donde el gobierno cree que debe de poseer los servicios de salud. Por eso tenemos este disparate, y tú y yo ya lo hemos platicado, de los medicamentos. ¿Por qué? Porque ahora están con que la compra consolidada ha fallado, etcétera, y que, ¿cuál es el punto? Que no tengo yo la capacidad como gobierno de garantizar que voy a comprar los medicamentos y los voy a guardar y se los voy a dar a la gente. Roberto, no funciona así en ningún lugar del mundo. México es el único país en donde el gobierno es un comprador y poseedor de los medicamentos, los guarda y luego los deja. Así no funciona. En muchos países europeos, en Colombia, en Brasil, en el gobierno, en la medicina pública, te dan una receta y vas a la farmacia de la esquina y en la farmacia de la esquina te lo surten. Entonces, bueno, esa parte del sistema ya estaba mal, no era lo mejor, pero por lo menos tenía una seguridad de continuidad. Creo Lo que que era el ocurre es que si, 40% de las compras de medicinas las concentraba el gobierno. No sé si ande por ahí todavía, ¿no? no, ahora son más. De hecho, hay, Ujú. y ese es el gravísimo problema. Te voy a decir por qué. Primero que nada, porque la medicina ha evolucionado y ahora tienes medicinas de alto costo, medicamentos de costo muy alto, que si no los compra el gobierno, nadie los va a pagar. Punto. ¿Sí? Entonces, bueno, se ven obligados a eso. Luego, hay entre los proveedores a gobierno mucha gente que puso a funcionar laboratorios únicamente para venderle al gobierno. El gobierno se ha convertido en un monopsonio, es decir, en un cliente único que es el que fija los precios y tiene actividades anticompetitivas y dice, a ver, señores, me van a comprar a mí bajo mis reglas y al precio que yo diga. Eso distorsiona brutalmente el mercado.
Entonces, lo que debería ocurrir, primero que nada, es que no existiera eso. El gobierno no debería comprar medicamentos, punto. El gobierno debería pagarte a ti, Roberto, por tu terapia que vas y buscas en una farmacia. Eso es lo que debería ocurrir, pero estamos empecinados en que así sea. Ese sistema estaba agarrado de tres alfileres y en el primer gobierno de la 4T le quitaron dos y se vino Sí. abajo todo. Y es abrir la caja de los gusanos. No hay vuelta atrás, Roberto. No se puede componer. Cada 6 meses nos van a decir que la compra consolidada de medicamentos ya falló. Cada 2 meses va a haber gente quejándose y todos los días vas a encontrar en las redes sociales quejas por el problema que hay de salud. Necesitamos cambiar el sistema de salud de cero, borrarlo completamente y comenzar con un modelo nuevo. Eso cuesta trabajo, eso es doloroso, pero si no cambiamos el sistema, seguimos basados en un paradigma, insisto, de los años 40 que ya no es operante en este momento. Y que, como bien dijiste tú en un inicio, los gobernantes no le entienden, no saben de qué se trata. Se trata de que una señora que tiene 65 años y tiene la pierna hinchada, camine 200 metros a lo mucho y le den su medicina en una farmacia y se regrese. De eso se trata. No se trata de discursos de Zoé Robledo, ni se trata de Lalo Clark diciendo que va a digitalizar no sé qué, ni de poner farmacias del bienestar. Se trata de que una mamá que tiene dos niños con mocos pueda ir al médico, le paguen por el tiempo perdido y se regresa esa tarde con sus niños medicados a su casa porque fue a atenderlos al médico de la esquina y el gobierno le pagó por eso. Eso es de lo que se trata, pero no lo entendemos. Seguimos empecinados en rehacer y volver a darle vueltas a este sistema arcaico, viejo y obeso que teníamos. Que me imagino este gran problema de la información, no habiendo expediente electrónico, que ayer la presidenta Mm. dijo que ya iba a haber, porque ya con la credencial ya van a saber el expediente electrónico de datos. No sé dónde lo van a sacar, pero bueno, supuestamente ya hay expediente electrónico. No habiendo eso, no hay información suficiente de qué medicinas requiere la población. Y creo que entonces esto, al no haber una información clara de qué medicina requiere la población, te vas a comprar la medicina que, que más demande cierto grupo poblacional y entonces ahí aumentan las desigualdades, ¿no? Porque le das medicina, no sé, a la gente de 90 años para medicinas paliativas y no le estás dando medicina a la gente de 40 años porque no tiene seguridad social. O sea, algo puede pasar, ¿no? Es correcto, pero lo que pasa es que lo acabas de decir, en medio están creando un problema que no debería existir. Es decir, estamos creando nuestro propio problema. Uno, tienes toda la razón. No hay datos medibles, apenas vamos a comenzar con lo que ellos llaman un expediente médico electrónico. Por ahí dos manos del Seguro Social te van a decir, nosotros ya lo teníamos en la clínica, sí, y se comunica de tu computadora con un cable a la impresora y eso es todo lo que tienes, ¿no? O sea, para fines prácticos Pues sí. no hay un expediente médico electrónico. Y obviamente falta muchísimos datos, que es lo que Lalo Clark le encanta decir que hay que digitalizar. Está hablando de digitalizar un sistema cuando en las últimas cosas que yo he investigado en Europa están utilizando inteligencia artificial para basar la optimización de los recursos. Y nosotros apenas estamos empezando a deshojar la margarita de si digitalizamos o no. Pero regresando al punto. Estos datos nos servirían para saber qué medicamentos hay que comprar y entonces tendríamos compras y mayores ahorros. Perdón, Robert, eso es absurdo. Tú no deberías estar planeando qué medicamentos tienes que comprar. Tú lo único que deberías hacer es pagarle a la gente el medicamento que requiera y establecer un presupuesto de cientos de miles de millones de pesos basado en lo que se va a consumir de tratamientos. Y no debería yo estar pensando cuántos antibióticos voy a usar, cuántos antihipertensivos voy a usar, de qué cosa, para que me generen una compra en la que yo tenga ahorros y yo les pague a unos proveedores y en medio de todo esto se cree una burocracia que nos cuesta, no sabemos cuánto me cuesta. No sé cuánto me cuesta el sistema de burócratas que están sentados frente a una computadora planeando esto. ¿Cuánto me cuesta la compra consolidada? ¿Cuánto me cuesta tener almacenes? ¿Cuánto me cuesta el sueldo de los tres o cuatro personas que trabajan en una farmacia? Eso tiene un costo. Si lo quitáramos y ese costo se lo diéramos
a comprar medicinas, a que la gente fuera a la farmacia y se las llevara en la mano, estaríamos del otro lado. Pero insisto, queremos seguir recuperando un sistema que le es favorable a la imagen del gobierno. Que sí, como uno lo ve en las series y en las películas, que llega el paciente a la farmacia y le dan exactamente la dosis que necesita. Y no Es, co- tenemos a un gobierno administrando, aquí te van tus 6 paquetitos de pregabalina y ahí tú te los administras como puedas durante los siguientes 3 meses, ¿no? Esa es una, que es una Pero parte de la además, información, sí. perdóname, con el riesgo de que no sabes si va a haber la próxima vez que vayas. Y lo Ajá, peor, el médico ni siquiera va a querer empezar a tratarte porque el médico no tiene la certeza de que pueda continuar tu tratamiento. qué horror. Y la otra parte, pues es un ejemplo que vimos en la pandemia, que yo veía que en Estados Unidos ibas a la farmacia y te daban 20% de descuento por haberte vacunado. Y aquí tenías que ir a la gran feria de la vacunación organizada por el gobierno. Se nota cómo estuvo la centralización cuando aquí hubo un sistema de farmacias que se quedó fuera de la vacunación, ¿no? Mira, todos los actores privados han tratado de ser, lo vimos en el sexenio pasado, porque era prácticamente ya maquiavélico el pensar de Hugo López Gatell. Tú recordarás, cuando vacunaron a los médicos, no quisieron vacunar a los, se le olvidó que existían los médicos y el personal de enfermería privados. Esos no, para él no existieron, ¿no? Lo mismo, tenemos seguramente una industria enorme de consultorios adyacentes a farmacias, más por necesidad que por gusto y que pudieran convertirse realmente en actores importantes hoy en la salud pública. No los queremos usar. ¿Por qué? Porque otra vez, mira, desde los gobiernos priistas, revolucionarios y todo, hasta hoy la 4T, siempre ha sido la salud, ha sido un estandarte para que se den a conocer y que les aplaudas. Gracias, señor presidente, gracias a la presidenta por ponernos esto, sacar las nuevas credenciales para el Servicio Único de Salud de color 4T y color morena. O sea, ha sido una figura de lucimiento. No les interesa el bienestar de la gente, no les interesa que los pacientes se alivien, no les interesa darle continuidad a los tratamientos porque si no, lo harían de otro modo. Hoy la primera regla es cómo me beneficio a nivel de imagen. Puedo decir que estoy generando ahorros, cosa más absurda y abominable, ahorrar en medicamentos en vez de comprar más medicamentos con el mismo dinero. Es decir, son cosas en las que queremos seguir manteniendo, insisto, el mismo sistema de salud que le da lucimiento al gobierno, pero no que beneficia a los pacientes. Y oye, y este mensaje tan optimista que me estás dejando, hacia dónde podemos ir? ¿Qué es lo que puede, qué es lo que sí está caminando bien o por dónde sí sería el camino? Mira, hay algunas cosas, perdón, soy completamente honesto, ¿eh? No muchas en donde vemos algunas buenas intenciones. Por ejemplo, ya descubrieron que se necesitan procedimientos para acelerar ¿cómo se llama? Las certificaciones y registros sanitarios de muchos medicamentos e insumos para la salud. Y lo que pasaba es que no se entendía la figura de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, para COFEPRIS, y parece que ahora le están dando muchas mayores capacidades, pero la tienen castigada con el presupuesto. De repente yo Ujú. quiero que manejes tú un restaurante de 5 estrellas y te doy solamente el presupuesto de una taquería. No funciona así. Otra, están creando los nuevos protocolos estandarizados de tratamiento, lo cual me parece una excelente iniciativa del Consejo de Salubridad General, pero no están dando los medios para que la salud pueda llegar a tener los niveles que están poniendo ahí. Vaya, si los médicos de la medicina institucional no tienen los elementos más básicos, todo lo demás es letra muerta y se quedan buenos deseos en los sistemas. Sabemos que en México tenemos la capacidad y se aprueban relativamente rápido la aprobación, perdón, de medicamentos para el sector salud de última generación. Sí, pero no hay dinero para comprarlos. Te voy a poner un ejemplo brutal.
Tú tienes un jefe de hematología de un gran hospital que tiene 50 pacientes con leucemia y hay un medicamento carísimo que cuesta 300,000 pesos mensuales que puede ayudar muchísimo a esto. Entonces dice, sí, yo tengo 50 pacientes y le tengo que dar a 300,000 pesos mensuales a los 50 pacientes y le responden, me parece muy bien que hayas pedido el medicamento, pero no hay tanto dinero, te voy a dar 30. O sea, y este jefe de servicio dice, tiene que decidir quiénes son los 20 que van a morir, porque solamente le van a dar 30 tratamientos, no le van a dar los 50 porque es demasiado el gasto. Entonces, hay cosas que se pretenden hacer bien, pero que de cualquier modo siguen atrapadas dentro de este sistema tan viciado que tenemos, que es más político que asistencial. Y de parte del sector privado, pues sí hay algunas cosas, como dijiste tú, que las mini consultorios junto a las farmacias, que no son por gusto, sino que es una cosa que el mercado sacó, ¿no? Para resolver una necesidad que estaba ahí. Y están haciéndose muchas cosas en el sector privado para ponerle parches a la salud en el país, ¿no? Y lo que veo ahora es este pleitazo que se traen las aseguradoras con el sistema médico, que dicen, es que antes ya teníamos una lista negra de médicos, pero ahora lo estamos compartiendo con los pacientes para que no se atiendan con ellos. O sea, no lo puedo creer. O sea, ya las aseguradoras con sus médicos dictaminadoras están convirtiéndose pues en el jurado de quién puede atender y quién no, ¿no? Mira, yo creo que la base de una aseguradora es el poder, obviamente, dictaminar que tengas un padecimiento y pagártelo sin mayor pregunta. De hecho, una de los fundamentos de las aseguradoras en México sencillamente es, ¿sabes qué? Yo voy a pagar todo lo que sea aceptable hasta que se te acabe el dinero de la póliza, lo cual ya de entrada está mal. Sin embargo, hay, ¿cómo se llama? De repente ha surgido dos problemas. Uno que le llaman la inflación médica, es decir, es que los médicos cada vez cobran más caro y esto tiene una razón por detrás. Y dos, cada vez hay procedimientos más caros. Y perdón, Robert, esta es una realidad. Hoy para Ujú. hacer un diagnóstico necesitas más tecnología, más instrumentación, más todo, y eso tiene un precio. Para hacer tratamientos más efectivos, a lo mejor tienes que utilizar otro nivel de tratamientos. ¿Por qué debo yo de juzgar que tengas acceso o no a una cirugía robótica? Si a lo mejor esa cirugía robótica causa que tengas menos complicaciones, te dan un tiempo de alta más rápido y tienes una mayor seguridad y mejores resultados y está documentado. Bueno, sí, pero no te lo voy a pagar porque lo único que te voy a pagar es una cirugía laparoscópica tradicional, si acaso, ¿no? Mm. Pero ¿por qué no? Porque es una concepción de que se gasta demasiado. Y lo que ellos le llaman, ¿cómo se afecta la mutualidad? La mutualidad es este dinero que se junta, la polla que se junta con toda la gente que paga y que no les llega a alcanzar. Y vuelvo a lo mismo, el problema no es del gasto, el problema es que hay pocos recursos y hay pocos recursos porque falta vender más pólizas. Si estuviera el 50% de la población asegurada, habría mucho más margen de maniobra. Entonces, es un círculo vicioso en el con lo que nos estamos metiendo y ahora quieren señalar con el dedo a los médicos porque los acusan de estar encareciendo el problema con más pruebas. Que, perdón, seguramente lo hacen, estas pruebas se hacen para facilitar el diagnóstico, facilitarle la vida al médico y sobre todo facilitarle la vida al paciente. Sí, que estamos yendo hacia una medicina de precisión, ¿no? Estamos ya caminando hacia Es eso correcto. y esto, pues la transición va a ser más complicada, va a ser costosa. Javier, entonces, pues, ¿cuál es este mensaje de que no nos queda otro remedio más que confiar en los seguros de gastos médicos privados y rezar para que nos atiendan en el sector público, ¿no? Ese sería el mensaje final. Sí, mira, yo creo que un seguro de gastos médicos hay que tenerlo, fundamentalmente. Y lo tienen, te digo, si lo tienen en países con estado de bienestar, no Estados Unidos, no, eso se cuece aparte, es completamente Estados privado, Unidos ¿no? es un desastre que le han Exacto. valido premios Nobel a Agnes Deaton, que siempre está analizando el pésimo sistema de salud de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, Es correcto. Entonces, dicen y tienen razón que tienen la mejor medicina del mundo. Creo que eso es indiscutible.
El problema no es la ciencia ni el haber ni el hacer médico. El problema es la administración misma de la salud y el costo directo catastrófico que llega a tener con los pacientes. Sobre Ujú. todo porque las aseguradoras en los Estados Unidos tienen una pésima fama de filtrar y de querer negar los reembolsos de una manera que a veces no es la justa y bueno, es todo un tema, ¿no? Pero en donde hay un estado de bienestar, en donde tú tienes acceso a servicios médicos de primera calidad, de todos modos los pacientes tienen seguros privados porque vas a necesitar algo ahí. Y sí, yo creo, pese a todo lo que hemos comentado, yo invitaría a tu audiencia a que busque la manera de tener un seguro privado. ¿Por qué? Porque sencillamente lo va a necesitar para algo. Mira, hablando, por ejemplo, de cómo ha ido expandiéndose la necesidad de salud. ¿Qué está haciendo la iniciativa privada? Bueno, tú vas a ver que hoy están surgiendo nuevos hospitales de medio nivel. Hospitales privados que no son los grandes hospitales del sur de la Ciudad de México, sino hospitales ahora que tienen capacidad para atraer a esta población que ya no quiere ir a la medicina institucional, ¿sí? Y estas clínicas que antes veías de barrio, de cirugía, partos, niños, cada vez tienen más población que se niega a ir a la medicina institucional. Esa población necesita de un seguro médico porque si no, no van a alcanzar los familiares que te den cash y lleguen un paliacate envuelto 30 y tantos mil pesos para un parto. Vas a necesitar tú de soporte. Entonces, sí vale la pena invertir y estar cubierto y estar protegido. Lo que sí es que vamos a necesitar un cambio en el paradigma sobre cómo se administran estos recursos para la salud. Sí, como dices, allá en la Ciudad de México es los hospitales del sur, y aquí yo creo que ya me voy a prohibir yo los hospitales que están por Avenida Patria aquí en Guadalajara, que son el Ángel Mm. y todos esos. Entonces, pues sí va a haber un cambio ahí de paradigma también con nosotros. Javier Tello es analista de políticas de salud. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Robert, gracias por la invitación. Que estés muy bien. Gracias. Bye.